Poderoso eres, Jesús. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es poderoso. ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios? ¿Cuántos pueden sentir el fuego de Dios? La presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios se mueve en este lugar. La presencia de Dios, su fuego está aquí. Su unción está aquí. Qué bendición estar en la casa de Dios y poder disfrutar de la presencia. Eso es lo más bello, lo más glorioso, lo más hermoso es poder sentir la presencia de Dios en la casa de Dios. Es lo más hermoso que puede sentir el ser humano, el convertido, la presencia de Dios. La presencia de Dios, su espíritu es el motor del cristiano. Es la fuerza para seguir adelante, para entrar en los territorios que se ponen enfrente de nosotros, para destruirlos, para poder atar y desatar bajo la gloria de Dios, bajo la unción de Dios. Poderoso Jesús. Qué hermosa bendición. Qué hermosa bendición. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Jesús, porque podemos estar cerca de ti. Te mueves aquí, así como está de pie. Abra su Biblia ahí en Ageo, libro de Ageo, capítulo 2, verso 9. Libro de Ageo, capítulo 2, verso 9. Dice la palabra de Dios: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Puedes sentarte. Prepárate para las cosas grandes. En el tiempo del profeta Ageo, el pueblo de Jerusalén se encontraba desanimado, apartado de Dios, alejado de Dios. Ageo les hace un llamado a acercarse, a esforzarse, a levantarse, a acercarse a Dios. Le dice a aquel pueblo, a aquella nación: cobrad ánimo, que Jehová está con ustedes. Era un pueblo que conocía la verdad, conocía la palabra de Dios, conocía el mover de Dios. La pregunta es: ¿cómo es posible que un pueblo que ha experimentado la gloria de Dios, que conoce la palabra de Dios, que conoce al Señor, lo tengan que estar animando? Esa es la pregunta. ¿Cómo es posible que un cristiano, una persona que conoce de Dios, que estuvo bajo la unción de Dios, lo tengan que estar animando para acercarse a Dios, para buscar a Dios? Este era un pueblo que había estado antes de la destrucción del templo,
habían experimentado la gloria de Dios. Dios había visitado esa casa y la había llenado de su gloria, de su presencia. Ese templo había sido lleno de la gloria de Dios. Ese templo había sido y experimentado el mover de Dios en ese lugar. Y mucho pueblo de esta ocasión había mirado aquella gloria, la había experimentado. Y esto debía ser una motivación para levantarse y estar cerca de Dios, caminando en la gloria de Dios. Cuando tú ya probaste la gloria de Dios y conoces a Dios, conoces al poder de Dios, tú debes entrar en el mover de Dios, motivarte, porque tú ya conoces el poder de Dios. Conoces la gloria de Dios. Ageo los exhorta a reedificar el templo, a construirlo de nuevo, que estaba destruido. Los trabajos, la construcción estaban detenidos, porque el pueblo solo daba excusas. Y hoy en día sucede lo mismo. No queremos acercarnos a Dios. No queremos buscar a Dios. Y solo son excusas. Solo son pretextos. Ellos decían: no ha llegado el tiempo de que esta casa de Jehová sea reedificada. El pueblo estaba apartado de Dios y eran puras excusas. No tenían ánimo. No querían buscar a Dios. No querían acercarse al Creador del cielo. Cuando no hay amor hacia las cosas de Dios, se busca cualquier excusa para justificar su falta. Se justifican creyendo estar bien cuando están en un error. No hay tiempo para Dios. No hay tiempo para estar en la presencia de Dios, para estar cerca de Dios. Y hoy así vive el cristiano hoy en día. No tiene tiempo para estar en la presencia de Dios. Así vive la iglesia hoy en día. No tienen tiempo para estar en comunión con el Padre. No tienen tiempo para estar en la intimidad con Dios. Estos líderes religiosos de la nación no promovían la reconstrucción del templo. Se acostumbraron a mirar solo ruinas. Y así hay mucha iglesia que se ha acostumbrado a estar en ruinas, en miseria espiritual. No hay presencia de Dios. No hay un toque de Dios. No hay revelación. No hay visión. No hay fuego de Dios. Se acostumbraron a vivir en ruinas espiritualmente. Secos, fríos de Dios. El pueblo solo daba excusas y la casa de Dios descuidada en ruinas. Así hay muchos cristianos hoy en día. Tienen descuidada su casa, su templo. Somos el templo de Dios, la casa de Dios. Y está descuidada porque no hay palabra. No se escudriña la palabra. No se ora.
no se acercan a Dios. Y el templo está en ruinas, destruido, porque no hay presencia de Dios, no hay comunión con Dios. La iglesia tiene que entrar en la comunión con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero ellos sí construyeron sus casas donde ellos vivían, pero decían que no tenían tiempo para la casa de Dios. Siempre sucede así. A Dios lo hacemos a un lado. No tengo tiempo para ti, Dios. No tengo tiempo. No tengo tiempo para buscar a Dios. Pero ellos sí tenían sus casas artesanadas, lo cual era un lujo para aquel entonces. Estaban más preocupados por las cosas materiales que buscar la presencia de Dios. Y la preocupación del cristiano debe ser la presencia de Dios. Saber que si estás frío, que si no sientes algo, debes meterte y buscar la presencia de Dios para que Dios te toque y te administre. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. ¿Cómo es posible, decía el profeta, el Señor, que ustedes tengan sus casas hermosas y mi templo, mi casa de oración, permanezca en ruinas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que sus casas se vean muy hermosas y mi casa está destruida? El Señor los reprende y los amonesta a meditar lo que están haciendo, porque el juicio de Dios venía a ese pueblo si no se arrepentía. Y lo mismo sucede hoy. Si estás jugando a las cosas de Dios, juicio viene. Dice la palabra de Dios. Ay de aquel que sabe hacer lo bueno. Ay de aquel que conozca la palabra y no la viva, y no se acerque a Dios. Levantar el templo significaba que ahí podían acercarse a Dios para el pueblo de Israel. En el templo era donde se podían reconciliar con Dios por medio de los sacrificios. Venían con su oveja, con su cabrito, lo presentaban, lo sacrificaban, y así era como ellos podían ser perdonados, reconciliados a Dios. Y estos sacrificios solo se hacían en el templo. Pero ellos no querían reconstruirlo porque no se querían acercar a Dios. Y hay mucha iglesia que no quiere ser renovada, que no quiere ser cambiada, transformada, porque no quiere acercarse a Dios. No quiere venir a Dios, quiere vivir en ruinas. Cuando el pueblo judío estaba esclavo, deseaban regresar a Jerusalén para adorar a Dios en el templo. Estaban esclavos,
maltratados, golpeados, eran esclavos. Y allí ellos deseaban regresar a Jerusalén y decían: queremos estar allá para estar en el templo y adorar a Dios. Pero cuando fueron libres, en lo que menos pensaron fue en el templo, en la casa de Dios. Cuando estás en un problema, buscas de Dios, quieres ir a Dios. Estás en una situación difícil, quieres buscar ayuda a Dios, a tus hermanos, al que ora. Pero cuando Dios te contesta, cuando Dios te da el milagro, lo menos que haces es acercarte a Dios, te olvidas de Dios. Esto le pasó a este pueblo. Habían estado en la gloria, en la presencia de Dios. Estoy hablando del templo de Salomón, donde dice la Biblia, la palabra de Dios, que los sacerdotes no podían administrar, no podían cantar ni tocar instrumentos, porque aquella gloria, la nube del fuego, había llenado esa casa. Ahora había pueblo que había estado en esa gloria, en esa presencia, que había experimentado la gloria de Dios, pero ahora vivían en ruinas, apagados, lejos de Dios. Ahora ese templo estaba en ruinas y el pueblo no les interesaba la construcción, siendo que en la casa de Dios la gloria de Dios se mueve, el fuego de Dios se mueve, milagros hay en la casa de Dios cuando el pueblo de Dios viene. ¿Quién ha quedado de entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Quién estuvo aquí que miró la gloria, la presencia de Dios, y ahora es como nada? No les importa la construcción. Ageo les hace un llamado a aquellos hombres del pueblo, sacerdotes, que habían conocido ese templo, para que se levantaran y lo reconstruyeran, porque ahora estaba en ruinas. ¿Quién de vosotros miró esa gloria primera en el templo? ¿Quién de vosotros un día sintió la presencia de Dios? Sintió el mover de Dios y hoy está apagado, está frío, apartado de Dios. ¿Quiénes no habían conocido la casa de Dios en su primera gloria? No podían sentir deseo por construirla, porque nadie puede amar lo que nunca ha visto ni ha conocido. Los que no conocen a Dios es imposible que le amen. Los que nunca leen la Biblia, es imposible que le tengan cariño a la palabra de Dios. Es imposible. Los que nunca oran, nunca van a amar la oración, porque nunca oran.
El que nunca asiste a la casa de Dios jamás sentirá interés por la casa de Dios. Los ancianos que habían conocido al templo eran los que debían animar a la reconstrucción del templo. Pero estaban acostumbrados, se acostumbraron a mirar solo ruinas. El liderazgo que ha estado en la presencia de Dios debe animar al pueblo a levantarse y conducirlo a la presencia de Dios, al fuego de Dios. Mucho pueblo solo canta: Cristo rompe las cadenas, pero no conoce al que rompe las cadenas, no conoce al que rompe los yugos, no conoce al que hace los milagros. No conocen al que transforma, al que cambia, al que libera, al que hace nueva persona. Deben conocer al que abre el cielo, al que abre caminos donde no hay, al que tu desierto te lo convierte en victoria, en gozo. Deben conocer al Dios de Israel, al Dios del cielo. No puedes quedarte con el templo destruido, apagado, en ruinas. La iglesia no se puede conformar con el recuerdo. Lo que sucedió en el pasado, lo que sucedió ayer. Muchos viven del pasado. Muchos viven del recuerdo. Muchos se quedaron ahí estancados en el pasado. Yo sentía la presencia de Dios antes, años atrás. Yo sentía la gloria de Dios. Yo estaba bien, yo cantaba, yo predicaba, yo servía. Viven en el recuerdo, pero es el Señor que anima a que te levantes y vengas al camino de la verdad. ¿Cuál era la preocupación de Ageo? Un llamado a esforzarse, a dejar esa manera de vivir y reconstruir la casa de Dios. Ageo les dice: cobrad ánimo, pueblo, toda la tierra. Dice Jehová: trabajad, porque yo estoy con vosotros. Dice Jehová de los ejércitos. El mensaje era para esforzarse. Cobrad ánimo, trabajar, construir la casa de Dios. El Señor prometía que reconstruida la casa de Dios derramaría de su gloria de una manera especial y sería mayor que la primera. Cuando tú vienes a Dios y le buscas y restableces tu vida, la gloria primera, ahora la postrera será mayor. Dios te va a usar, te va a llevar por senderos luminosos. Eso el Señor le prometía a este pueblo. Reconstruyan la casa, y lo que ustedes vieron en la primera gloria, la postrera será mayor, será más grande. Cuando tú te metes al fuego, será más grande, será más fuerte. Abrirás el cielo y la gloria descenderá. Debes sacar tu tinaja y echarle aceite. Saca todas las que tengas y échale aceite, porque el cielo está abierto.
La presencia está fluyendo, el fuego está fluyendo. Llénate del aceite fresco de Dios. Deja que fluya en ti, deja que crezca. Lo postrero es lo grande, lo mejor. Dice Jehová de los cielos: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dijo Jehová, y daré paz en este lugar. La gloria y el fuego que habían experimentado al principio era el comienzo de un derramamiento de la presencia de Dios. Lo que tú estás experimentando hoy en día es un comienzo. Porque lo grande está por llegar, lo grande está por bajar. Solo es un comienzo para entrar en el mover de Dios. La gloria postrera sería mayor que la primera. Si la gloria del templo antiguo consistía en la presencia de Dios, oiga bien, ¿escuchó eso? Si la gloria del templo antiguo consistía en la presencia de Dios, ahora el verdadero templo es la iglesia, nosotros. Ahora consentimos nosotros portar la gloria de Dios. Ahora consiste en nosotros portar la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos andar o que seamos cristianos sin la gloria de Dios. El cristiano tiene que poseer la gloria de Dios, el fuego de Dios en su vida. Debe ser un portador de la gloria de Dios, portarla, cargarla, andar con la gloria de Dios. Que la nube ande contigo, la nube del Espíritu ande contigo. Que donde tú te mueves vaya la gloria. Que donde tú camines, camine la gloria. Que donde tú te detengas, se detenga la gloria. Porque va lleno del poder de Dios. Consistimos en la gloria de Dios. Aquel templo consistía en la presencia de Dios. Ahora nosotros somos la iglesia. Debemos portar su presencia, su espíritu. Su presencia, su espíritu debe estar con nosotros en todo tiempo. Portadores, cargadores de la gloria de Dios. ¿Cuántos cargan la gloria de Dios? ¿Cuántos cargan la presencia de Dios? ¿Cuántos poseen la gloria de Dios? Cuando tú portas la gloria de Dios, la carga, donde tú te paras, cosas suceden, donde tú te mueves, cadenas son rotas por el poder de Dios, por la unción de Dios, porque tú eres un portador de la gloria de Dios. Anda contigo. Ahora debemos llenarnos de aceite fresco, que es su espíritu, desde nuestra cabeza hasta nuestros pies, ungidos. ¿Escuchó eso? Desde nuestra cabeza hasta nuestros pies, ungidos con aceite fresco. Obed-Edom llevó la gloria de Dios a su casa, a su hogar, y su hogar fue bendecido. Cuando usted lleva la gloria de Dios con usted, cuando usted carga la gloria de Dios, porta la gloria de Dios, usted la lleva a su hogar. Hay protección en su hogar, en sus hijos, en su familia. Los cielos se abren a su favor, de sus hijos, de ustedes, sus nietos. Obed-Edom llevó la
la presencia de Dios a su hogar. Convirtió su hogar en un glorioso lugar de adoración, donde la gloria de Dios se movía, donde el poder de Dios abundaba, donde la presencia de Dios se movía en toda su familia, en toda su casa, en su descendencia. Cuando tú portas la gloria de Dios a donde andas, tú la transmites. Algo sale de ti. Algo sale de ti, porque no puedes esconder la gloria de Dios. La gloria de Dios no la puedes esconder, lo que está en ti. Tu rostro brilla. Tu cara se ve diferente. Porta la gloria de Dios, la presencia de Dios. Obed-Edom reconoció y sabía que no había otro poder más grande que la presencia de Dios, la que portaba aquella arca. Era la presencia de Dios, simbolizaba la presencia de Dios. Por eso la cargaban los sacerdotes. Era la presencia de Dios. La cargaban, le daban respeto. Era la gloria de Dios, la cargaban. Todo cristiano debe cargar la presencia de Dios, la gloria de Dios. Debe estar lleno del poder de Dios, de la presencia de Dios. Obed-Edom le dio el respeto y la reverencia que merecía la gloria de Dios, la presencia de Dios. Le debemos dar reverencia a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Estamos delante de una divinidad gloriosa, santa. Por eso el Señor dijo: mi casa es casa de adoración. No se usa para otra cosa, es para que me adoren a mí. En la casa de Abinadab estuvo 20 años el arca y no pasó nada. No les interesó la gloria de Dios, la presencia de Dios. Mucho pueblo así está, mucha iglesia así está. No les interesa la gloria de Dios, ni la presencia de Dios, ni la unción de Dios. Están en ruinas. Solo les gusta el conformismo, pasatiempo, comodidad. Pero para estar en la presencia de Dios no hay tiempo. Debemos estar y buscar la gloria de Dios, meternos al fuego donde está su gloria, donde está su poder, donde suceden cosas grandes y poderosas. Muchos no conocen la presencia de Dios hoy en día, ni el Espíritu Santo de Dios. Como cuando llegó Pablo a Éfeso, se encontró con unos discípulos y les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni sabíamos que había Espíritu Santo. Y así hay muchos cristianos que no saben que hay Espíritu Santo, no saben que hay poder en el nombre de Jesús, no saben que a través del Espíritu Santo se rompen yugos, cadenas, porque están apagados, están muertos, no hay presencia de Dios. No hay vida
espiritual. Solo ruinas, cenizas, apagados. No saben que hay una unción que rompe yugos, que rompe cadenas. Que cuando oran, cadenas caen, muros caen y la gloria de Dios desciende. El fuego de Dios desciende en el pueblo que busca. Si en el pasado experimentaron la gloria de Dios, la postrera debe ser mayor. Hay que buscar lo mayor, lo grande. Hay que ir a lo grande. Hay que anhelar más de su espíritu, de su presencia. El pueblo de Israel se quedó en el pasado a solo ver ruinas. Se conformaron con el pasado de la gloria. Se conformaron con lo que habían sentido el año pasado. Tú no te debes conformar con lo de ayer. Lo de hoy debe ser nuevo. Lo de hoy debe ser un comienzo para algo glorioso, algo poderoso. Ayer ya pasó. Lo necesitamos hoy. Lo necesitamos hoy. Lo necesitamos hoy. Muchos dicen: antes yo sentía la presencia de Dios. Antes en este lugar se sentía. Solo hablan del pasado. Solo hablan de lo que sucedió ayer. Pero los que somos llenos de la gloria de Dios, debemos portar la gloria de Dios todos los días. Debemos ser llenos todos los días. Que la presencia de Dios ande contigo donde tú andas. Porque te estás llenando de Dios. Cada día no dejas que se apague el fuego. No dejas que se apague la presencia de Dios. Por eso el Señor le decía a aquellos sacerdotes: no dejen de echarle leña al fuego, que no se apague. Cada mañana échenle fuego. ¿Escuchó eso? Cada mañana hay que ir al aposento a buscar de Dios, a echarle leña al fuego, a orar, a orar, a orar, a buscar la presencia de Dios, comunión con Dios, acercarnos a Dios. Hay que echarle leña al fuego toda mañana, todos los días. La iglesia debe levantarse y caminar en la gloria postrera. Caminar bajo la unción, bajo el fuego de Dios. Jesús le dijo a Pedro: boga a mar adentro. Porque Pedro le dijo: hemos pescado ahí, no hemos agarrado nada. Pero el Señor Jesús le dijo a Pedro: no, aquí no hay nada. Aquí hay puro pez chiquito. Boga mar adentro, donde está lo bueno. Te voy a llevar donde están los peces grandes. Boga mar adentro. Entre más tiempo tú le des a la presencia de Dios, a buscar de Dios, viene lo grande para ti, viene lo poderoso para ti. Serás una ungida, un ungido para cosas grandes, para cosas poderosas. Que tu tinaja esté llena de aceite. Saca todas tus tinajas, empiézalas a llenar de aceite. Dice la Biblia que cuando sacaban las tinajas se llenaban. Pongan otra, pongan otra, pongan otra. Y el aceite caía, la unción llegaba, el fuego llegaba. Pongan más, pidan más. Cuando tú pides más y quieres más, el aceite, la unción no cesa, está cayendo, está fluyendo. 1 en ti.
Poderoso es Dios. Es tiempo de levantarse y caminar en la presencia de Dios, en las cosas sobrenaturales. Ageo les decía: cobrad ánimo, esfuércense, que lo mejor está por llegar, viene en camino. Lo que viene será grande, poderoso. Israel quiso limitar la gloria de Dios en el templo. La quiso estancar, parar, al no construir el templo. Pero la gloria no era para habitar en aquella estructura, en aquel edificio. La gloria estaba destinada para habitar en creyentes, en cristianos convertidos a Dios, cristianos que anhelan el mover de Dios, que anhelan ser investidos de la presencia de Dios. La gloria, el mover de Dios, la unción de Dios no es pues para estar en cuatro paredes, es para que la iglesia la aporte, para que la iglesia se llene, cargue la gloria de Dios. El Señor no necesita un lugar físico aquí en la tierra. Él no quiere un templo hecho de manos. Él quiere corazones dispuestos a pagar un precio, a cargar la presencia de Dios, a aportar la gloria de Dios en sus corazones. Eso es lo que Dios quiere. En una ocasión Jesús le dijo a una mujer, porque aquella mujer le decía: nuestros padres adoraron en este monte, aquí adoraban, aquí hacían los sacrificios. Jesús le dijo: pues ha llegado el momento y la hora que ni en este monte ni en Jerusalén, ahora la gloria de Dios se va a mover en corazones. Ahora me van a adorar en todo tiempo y en todo lugar. Busca corazones. Ahora nosotros somos el templo de Dios, donde debe habitar la presencia de Dios, su Espíritu, donde su fuego no debe apagarse, debe crecer. Reedifiquemos ese templo si está en ruinas, si está apagado, si no hay nada de Dios, si está lejos de Dios, si estás apartado, si no hay relación, comunión, consagración. Hay que reedificar el templo, tu persona. Hay que construirlo para que pueda bajar la gloria de Dios. Esforcémonos y cobremos ánimo, que cosas grandes vienen para nuestras vidas. Prepárate para cosas grandes, para cosas poderosas que el Señor va a derramar para su iglesia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ponte de pie.